Gracias por continuar con nosotros aquí en la señal de 24/7. Ya se encuentra nuestro invitado de hoy, Jeremy Usca, quien es analista político. Jeremy, gracias por estar aquí con nosotros y temas muy interesantes que tenemos para abordar esta tarde. Bienvenido. Bueno, primero muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en 24/7. Bueno, para empezar, vamos a hablar justamente de las elecciones que ya se aproximan, elecciones 2025, y como sabemos, ya tenemos el anuncio de algunos precandidatos que están aspirando a llegar a Carondelet. Hasta el momento se habla de 17 precandidatos. ¿Cuál es tu primera visión sobre esto que se ha vivido durante este último mes? Bueno, lo primero es que sí, hay 17 precandidatos en el país, pero hay que ser sinceros. De estas posibilidades reales de llegar solo tienen dos. El candidato, en este caso, del correísmo, Luisa González, y por otro lado, el presidente Daniel Noboa en su reelección, posiblemente. Entonces, creo que esos son los dos candidatos reales. El resto prácticamente están ahí de relleno, con las posibilidades quizá de hacer una buena performance, quizá alguno que otro. Yo diría que posiblemente... Si es que hubiese algún outsider, el único que se me ocurre quizás sería Tillería, pero aún así no creo que en el tiempo le alcance, pero quién sabe. Y respecto al resto, están más que todo, creo que es para conseguir un vacante en la asamblea, posiblemente el PSC para eso y así otra serie de partidos. Pero más allá de eso, creo que se repetirá el escenario con un correísmo y el candidato de gobierno. Ahora, también conociendo la situación del país, conocemos que en las elecciones anteriores, no en las anticipadas, sino en las anteriores de 2021, tuvimos igual una gran cantidad de candidatos y lo volvemos a ver ahora para el 2025. ¿Por qué en otros países, mientras la presidencia se disputa entre 2, 3 candidatos, aquí en el Ecuador volvemos a repetir una historia de más de 10 candidatos que aspiran a llegar a este puesto? Bueno, ahí tiene que ver mucho más allá de la idiosincrasia ecuatoriana, porque esto no es solo de este modelo electoral, es decir, esto ya lo tenemos desde el inicio de la democracia. Hemos variado entre, creo que lo más bajo han sido 8 candidatos en una elección, de ahí hemos girado alrededor de los 13, 14, 17 candidatos ahorita, que es nuestro máximo, pero siempre ha sido alrededor de eso, y creo yo que más bien es todo el modelo. Por ejemplo, uno ve casos de España. En el caso de España, las elecciones son muy distintas porque se elige del Congreso. El Congreso selecciona al presidente, entonces digamos que el escenario es completamente distinto y no se da para este tema de tener múltiples candidatos porque lo que la gente vota es por el partido nada más. En el caso también de Estados Unidos, el bipartidismo también permite esta situación. Ahora, con la excusa de generar aquí un ambiente de ese ambiente de inclusión, se ha permitido que cualquier persona se pueda lanzar a la presidencia y que cualquiera pueda comer un partido de un momento al otro, porque, bueno, un movimiento. Y estos movimientos son los que generan esta situación, porque al final un movimiento se puede generar casi que con la mínima de personas en comparación con un partido que tenía muchos más requisitos. Claro que sí. Bueno, y continuando justamente por esta línea, tú mencionabas en la anterior respuesta que vamos a ver y la posibilidad es de que las personas que lleguen a esta segunda vuelta sea el Daniel Noboa y Luisa González. Ahora, justamente teniendo conocimiento de esto, hay muchos candidatos que ni siquiera se acercan al 1% de la intención al voto. ¿Cuál es la intención, teniendo este conocimiento de que ni siquiera llegan al 1% de intención de voto, por qué aspirar por la presidencia? ¿Hay algún interés detrás de todo esto? Lo más probable es que sea un interés monetario por el tema de los fondos del CNE, aunque hay que recordar que al CNE se le tiene que devolver la mitad de los fondos utilizados cuando no se llega a cierto número mínimo de votos. Más bien yo diría que tiene que haber intereses en el tema político de quienes pueden quizá llegar a meter asambleístas. Caso de José Serrano, por ejemplo. José Serrano sabe que él no va a llegar a la presidencia, posiblemente quizá quiera llegar a un pacto con el correísmo para tratar de tener ahí algo cuando si es que son gobierno, y cada uno hace eso. Al final es un tema de negociar quién puede meter a alguien en la asamblea para tener ese hueco allí, o si tienes digamos que un voto significativo, dar tu apoyo a cambio de algo. Entonces, es más que todo eso y mezclado un poco los que sí tienen posibilidad de sacar algo del rédito monetario, porque al final no todos van a tener esa oportunidad. Caso, por ejemplo, Bolívar Armijos, que le tuvo que tocar devolver el dinero al CNE si es que lo hubiese utilizado porque no llegaba al mínimo correspondiente para eso. Entonces, hay una serie de temas que al final influyen para que la gente se quiera lanzar y eso tiene que verlo ya con el CNE, porque no se puede permitir que cualquier persona con menos del 1% de intención vaya a lanzarse a la presidencia
sin mínimo una primaria que garantice que tienes un voto mínimo. Ujú. Justamente tú hablabas de las alianzas también que se podrían dar y conocemos que hasta el 30 de este mes se podrían ya presentar las últimas alianzas para terminar con todo este proceso. Se hablaba de una alianza de izquierdas que todavía no se ha confirmado nada por el momento, pero ¿crees que se llega a dar esto de aquí o cuántas alianzas más podríamos llegar a conseguir para bajar incluso el número de candidatos? Bueno, la alianza de la izquierda al final terminó siendo nada más que un show. Ya se vio justamente con la pelea que hubo entre Pedro Granja y el correísmo. Si bien Pedro Granja no es tan significativo, pero hay que ver lo que ocurre de fondo. Al final, la izquierda fuerte, por así decirlo, está con el correísmo o, en este caso, por consiguiente, con Pachacuti, que son las dos únicas izquierdas que se puede identificar en el país. El resto están, digamos, un poco más de adorno. Y en ese caso es el caso de Pedro Granja, que ya se enemistó con el correísmo por el ende no participará de esa unión de izquierdas. La otra posibilidad era Centro Democrático. Centro Ujú. Democrático con José Serrano también es muy difícil que llegue a un acuerdo con el correísmo. Así que yo lo único que veo posible es un acuerdo entre el correísmo y Pachacuti, ¿ya? Para tratar de lanzar quizá un binomio en conjunto. Y yo lo consideraría tomando en cuenta que el binomio que escogieron para el correísmo les está causando un poco de problemas con este discurso de la traición. Ya tanto se metió el correísmo con hablar de traición, traición, y pones a una persona que criticaba a Correa hace apenas unos años atrás. Entonces, no coordina. Por ende, yo veo más factible quizá con Pachacuti y a pesar de eso, quizá no llegue a concretarse una alianza real, sino más bien de facto. Claro que sí. Bueno, le recordamos a todos nuestros amigos televidentes que estamos conversando esta tarde con Jeremy Usca, quien es analista político justamente de las elecciones 2025. Ahora, tuvimos conocimiento de que en las elecciones anticipadas tuvimos la sorpresa que fue Daniel Noboa. Ahora se acercan estas precandidaturas y tenemos un Jan Topic que primero menciona que se iba a postular por el Partido Social Cristiano, después menciona que después de un diálogo con su familia no se va a postular y vemos su postulación a la final del día. ¿Tú crees que este de aquí podría ser una bajo la manga, la sorpresa para estas elecciones o qué se viene definitivamente para este 2025? Bueno, en el caso de Jan Topic, a mí lo que me preocuparía si fuese él es el tema Ujú. de la credibilidad. ¿Hasta qué punto la gente te puede creer si te dices que te vas a lanzar, no te lanzas, luego te lanzas, luego dices que ya te vas a salir de la carrera? Es algo como lo que le pasó a Otto Sonnenholzer, que sonaba en las elecciones anteriores, y tanto la gente comenzó ya a no creer el tema de que si se quiere lanzar o no, que terminó teniendo una participación elecciones. Entonces, en este caso, Jan Topic consideraría yo que el peligro real estuviese si es que se logra centrar en un discurso que sea creíble y Ujú. que logre separarse un poco de la imagen negativa que se formó con el socialcristianismo en las elecciones pasadas. Claramente, sin el PSC, posiblemente Jan Topic la tenga más complicada. La idea es cómo conectar justamente su discurso, que sea creíble, el tema de su lucha contra la corrupción, mientras tiene un partido que a la par se la juega con el correísmo en la Asamblea Nacional. Ujú. Ahora, justamente hablando de esta conexión que se puede tener entre candidato y también el electorado, con tantos partidos, ¿cómo se puede llegar ahora al electorado? Porque es muy difícil que a la final del día los ciudadanos lleguen a conocer a los 17 candidatos y todas las propuestas que se tienen por la cantidad que son. ¿Cómo hacer esa conexión entre candidato y también entre la ciudadanía? Bueno, la realidad es que no lo van a hacer, ya no va a ocurrir esa conexión porque Ujú. primero sería imposible, la gente tiene tantas preocupaciones en el día a día que lo último que va a hacer es, siendo sinceros, es revisar los 17 candidatos con sus planes de gobierno y sus propuestas y quiénes son y conocerlos. Por eso digo que al final los que llegan son los que terminan haciendo más ruido mediático. Actualmente tienen la ventaja, lógicamente, el correísmo y Luisa González, pero Luisa González con el correísmo y Daniel Noboa. Y allí posiblemente Jan Topic y yo diría quizá uno más por ahí que logre entrar a la discusión. Ellos son los que podrían dar, digamos que tener más aparición en medios y por ende hacerse más conocidos con la gente. Algo que ha funcionado en otras elecciones, y citando el caso, por ejemplo, de este señor que hacía TikToks en 2021, no me acuerdo ahorita el nombre, pero por ejemplo, en Izquierda Democrática. ¿Qué es lo que sucedió con él? Logró primero hacer Daniel. mucho ruido con el tema de TikTok, que la gente lo primero lo ubique, lo reconozca y Ujú. después ahí sí dar a conocer sus propuestas. Entonces, al final, estas elecciones se tratan de hacer ruido, lastimosamente, sobre todo para quienes no están dentro de ese grupo de primeros 4 o 5 candidatos que de verdad son conocidos. Para el resto se trata de, si quiero de verdad llegar a hacer ruido, para darme a conocer y ahí presentar propuestas ya en el debate o algo por el estilo.
Y bueno, sabemos que las redes sociales van a ser una herramienta fundamental, especialmente después de haber visto lo que pasó con Daniel Noboa en estas elecciones anticipadas, ¿no? Que el voto joven fue también el que le ayudó a llegar hasta donde está este momento. Pero, ¿cómo también llegar, aparte de las redes sociales, a también hacer a que los jóvenes comiencen a tener esta conciencia política de que ellos son ahora los que escogen, de que ellos son los que deben interesarse por el futuro del país y por las decisiones que se vayan o que se vayan a tomar a continuación? Bueno, yo creo que eso ya es un tema un poco más a largo plazo en el sentido Ujú. de que es un tema cultural. A los jóvenes no les suele interesar la política, igual que a mucha gente mayor también, por el mismo tema de que no sientan la conexión entre lo que votan y lo que termina pasando en el país. Y cuando la gente siente que el voto no llega, no sirve para nada o que no consigues nada con tu voto, que la situación está igual que antes de haber votado, entonces claramente existe esa desconexión con el hecho de querer ir a votar, porque dice, ¿para qué voy a ir a votar si no cambia nada con mi voto? Entonces, yo creo que es parte de la política también el hecho de lograr que la gente sienta que su voto es útil. Es decir, cuando yo voy a votar, voto y eso está generando algo. ¿Qué está generando? Un cambio para el país o, por ejemplo, evitar que ciertas personas lleguen al poder. Hay tantos motivos por los que la gente vota, pero tiene que sentirse esa conexión. Lastimosamente, en los últimos gobiernos la gente ha sentido que ha votado por algo y en la práctica ha ocurrido otra cosa. Entonces, esa desconexión hace que claramente los jóvenes no quieran participar. Y eso difícilmente se va a cambiar hasta que no exista, digamos que yo diría un candidato en el caso de elecciones que genere esa confianza suficiente, sobre todo en la gente joven, para decir, ¿sabes qué? Yo me muevo por esa causa y esa causa me genera ir a votar porque creo que sí es posible llegar a generar esas propuestas y que ese cambio se va a realizar en la vida real. Claro que sí. Bueno, Jeremy, te agradecemos por tu tiempo. Definitivamente importantes dudas que también nos aclares y también nos quedan muchos temas pendientes que lo estaremos abordando en una siguiente entrevista. Te agradecemos por tu tiempo con nosotros, Jeremy. Muchas gracias. Estuvimos conversando esta tarde con Jeremy Usca, quien es analista político, justamente lo que se prepara para estas elecciones 2025. Con esto, amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7. Al regresar estaremos abordando todo lo que sucede en el ámbito internacional. Quédense con nosotros.